Así que vamos a pasar al mensaje. Hoy quería hablar un poquito de un tema o un texto, mejor dicho, bastante conocido. El tema no es el que comúnmente se desarrolla en este verso. Quería hablar un poquito hoy del carcelero de Filipos, pero no quería hablar de lo que comúnmente se habla en este texto, que es de Pablo y de Silas, el terrible flagelo que vivieron ellos y la bendición maravillosa que recibieron de Dios. No quería hablar de ese tema hoy, quería hablar del carcelero. Así que yo acostumbro ponerle títulos a los mensajes y este precisamente se llama El carcelero de Filipos. Así que vamos a ir al texto. Si usted tiene una Biblia allí a mano, el texto está en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Si lo tiene allí, espero unos momentitos hasta que pueda encontrar la Biblia y vamos a desarrollar toda la predicación en esos versos. Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 34. Dice así entonces la maravillosa y eterna palabra de nuestro Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos ciudadanos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los encarcelaron, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con cepo. Hasta ahí nomás, hasta el 24 ahora, porque quiero explicar un poquito primero esta situación y después seguimos leyendo más adelante. El texto es muy rico, es muy explícito y nos relata a la perfección lo que sucede cuando Pablo y Silas están predicando en esta ciudad, y nos relata lo que sucede con una adivina, con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Este es un relato, como dijimos al principio, que es muy conocido, pero que nos da una o varias, mejor dicho, enseñanzas espirituales. En estos párrafos acontece algo que es lo que desencadena el final de Pablo y de Silas, que está precisamente en los versículos que leímos recién, en los versículos 17 al 19. Se lo leo otra vez un poquito. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y el problema viene acá. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las
autoridades. Entonces digo, el problema se suscita a partir del versículo 19. Y quería denunciar esto antes de introducirnos en el mensaje. Quería hacer una introducción denunciando esta artimaña satánica de hacer parecer que las cosas son buenas, pero al final termina siendo una desgracia. Y, ¿sabe? Esta artimaña satánica, aún hoy en día, le da excelentes dividendos al enemigo de nuestra alma. Este es un formato muy, pero muy usado por el diablo, el de disfrazar las cosas, el de enmascararlas. Esto es completamente demoníaco. Mire, el hecho de que esta mujer era muy conocida en la ciudad como una divina y vaya gritando detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos, porque ellos les anuncian el camino de la verdad. Esto, en realidad, no parecía malo, muy por el contrario, a los ojos de una persona común, podría ser tomado como publicidad gratuita. Y el texto dice encima, por muchos días. Qué bueno que sería que una persona, uno llega a una ciudad a predicar el evangelio y una persona muy conocida en la ciudad viene, mientras uno va caminando, viene detrás de uno diciendo, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos, porque ellos le traen la verdad. Para muchos hubiese sido correcto eso, hubiese sido algo hasta de parte de Dios, que una persona conocida en la ciudad nos haga esa propaganda y encima gratis y por muchos días. Seguramente Pablo debe haber orado a Dios preguntándole si esto era algo que provenía de parte del enemigo o de parte de él. Y la verdadera intención de todo esto, que estaba enmascarada, se manifiesta o se descubre luego que Pablo reprende y echa fuera el demonio. Entonces, los dos, cuando Pablo hace esto, los dos terminan encarcelados. Ahí estaba la verdadera intención, ¿veo? Ahí estaba el verdadero motivo. Parecía algo correcto, parecía algo bueno, pero resulta que estaba todo camuflado, todo enmascarado, para que terminen los dos encarcelados. Le decía, hoy en día, esta misma artimaña sigue dando grandes, excelentes dividendos al enemigo de nuestra alma, que de verdad, amado, lo único que él quiere, pero lo único que él quiere es encarcelarnos, inmovilizarnos, pero no solo en el plano físico, principalmente en el plano emocional, en el área almática. ¿Sabe cuántas personas hay atadas, encerradas en prisiones de oscuridad por causa de haber hecho algo que ellos en su momento les pareció que era correcto y que resultó después terminando siendo una trampa? Por ejemplo, mire, déjeme explicarle un poquito mejor esto. Parecía que era bueno, pero resulta que era robado. Y compré un muy buen auto a un excelente precio, pero resulta que era robado y ahora me lo llevó la policía y me quedé sin auto y sin plata. Parecía bueno, Sí, traje un amigo a vivir a mi casa porque no tenía dónde estar. Y era un buen muchacho, me pareció una buena persona. Nos habíamos creado juntos, parecía bueno, Sí, pero se fue con mi mujer. O con mi hija. Está camuflado. Hay muchas cosas en la vida que están disimuladas, que parecen correctas, que parecen buenas. Pero el fin de esas cosas nos lleva a atarnos emocionalmente, a atarnos sentimentalmente, a atarnos a tener una atadura en la mente que dura quizás años, y hasta a veces hay gente que envejece con esas ataduras y hasta hay gente que muere con esas ataduras, por causa de que quisieron hacer lo que les pareció que en su momento era correcto. Parecía algo bueno, Sí, salí de garante un amigo. Sí, ahora me están por rematar la casa. Parecía algo bueno,
Le presté la casa a unos amigos que no tenían dónde vivir. Ahora no los puedo sacar. Parecía algo bueno, dijo una chica. Me cité con un chico en internet y cuando fue la robaron. Y lo que es peor, la violaron. Parecía algo bueno. Unos amigos me dieron un bolso para que les tenga. Sí, parece que el bolso tenía droga. Y justo me paró la policía. Ahora estoy en la comisaría declarando. ¿Sabe lo que le estoy queriendo decir con todo esto? Es lo que dice el viejo dicho. Ojo, muchachos, porque no todo lo que brilla es oro. Tengamos entonces cuidado y no hagamos nada. ¿Saben? Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos la maravillosa posibilidad de poder consultarle a nuestro Padre todo. Entonces tengamos cuidado y no hagamos nada sin consultar. Pregúntele a Dios. Espere la respuesta de Dios. No solamente pregúntele a Dios, espere la respuesta de Dios. Porque a pesar de que esta es una trampa milenaria del enemigo, esta de camuflar las cosas, hoy en día, todavía le sigue redituando excelentes dividendos, amado. Y la única intención de nuestro enemigo, ¿sabe cuál es? Es atarnos, es encarcelarnos, es hacernos sufrir con un sentimiento clavado en nuestro corazón de un error que cometimos en algún momento de nuestra vida. Pero Dios quiere librarte de esto. Dios tiene la salida para esto. Pero para poder librarme, para no caer en estas trampas, para no caer en esto que parece bueno pero termina siendo algo esclavizante, algo demoníaco, primero tengo que consultarle a Dios y esperar la respuesta de Él. Bien, esta era la introducción. Vamos al mensaje ahora. En el tema central se desarrolla este conflicto que es el que relató recién la Biblia, que leímos y que lo describe a la perfección. Hay un momento muy fuerte, un momento de crueldad que estaban pasando Pablo y Silas, y esto está muy bien expresado en los versículos 23 y 24 del capítulo 16 de Hechos que estábamos leyendo. No cierre la Biblia, por favor, así lo hacemos un poquito más más vívido, esto más rápido, ¿entiendes? Sí, no cierra la Biblia. Entonces dice así, capítulo 16 de Hechos, versículos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Simpático el carcelero. Sí, una persona muy simpática. Es evidente que, los soldados le deben haber contado algo al carcelero de quiénes eran Pablo y Silas. Digo esto porque él ya tenía un conocimiento avanzado el texto, nos vamos a dar cuenta que él ya tenía un conocimiento de lo que ellos predicaban, de lo que ellos hablaban. Y quizás, la Biblia no lo relata, es un razonamiento particular, pero quizás este hombre por eso los pone en ese calabozo. El relato bíblico dice que los echa en el calabozo de más adentro. Ahora les voy a explicar lo que significa un poquito esto. Vamos a seguir leyendo un poquito más la Biblia. Mire, seguimos en el versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero, ¿sabe? Tiene
una semejanza muy importante con muchas personas de nuestro presente. Pero primero déjeme explicarle lo que dije que le iba a explicar recién, que es a dónde los habían puesto a Pablo y a Silas. El texto dice, en el calabozo de más adentro, en el calabozo del fondo, en el último calabozo. La historia nos relata que los calabozos de la antigüedad, estamos hablando de un calabozo hace 2000 años atrás, la historia narra, esta que estamos narrando está situada aproximadamente 2000 años atrás. Entonces, se dice que los calabozos de ese tiempo eran en pendiente, hacia abajo. ¿Por qué? Porque no había nadie que los limpie y ningún calabozo tenía baño. Entonces, como el carcelero no iba a limpiar los calabozos y los calabozos no tenían baño, los presos tenían que hacer sus necesidades dentro de su calabozo. Y como los calabozos estaban todos en pendiente, entonces la suciedad de cada uno, los excrementos de cada uno, iban deslizándose hacia el calabozo de más abajo, el calabozo de más adentro. En ese lugar, donde caía todo el excremento, donde caía toda la suciedad, donde era el peor lugar para estar, en ese lugar lo pone este hombre a Pablo y a Silas. Digo, no creo que haya sido ese el único calabozo que tenía en ese momento por casualidad. Pero a ese lugar los lleva a Pablo y a Silas, al último calabozo, al de más al fondo, a donde iba todo el excremento, a donde iba toda la suciedad. Curiosamente, Pablo y Silas relata el texto de que ellos a medianoche, en el peor momento de sus vidas, o sea, porque los habían azotado mucho, en el peor momento de dolor, el texto dice que ellos estaban cantando himnos a Dios. Qué curioso, ¿no? Dije que no iba a hablar ni de Pablo ni de Silas, iba a hablar del carcelero, pero le digo esto solamente como para que tenga una idea. Digo, qué curioso que dos hombres encarcelados, sin tener ninguna culpa, solamente estaban predicando la divina, decía, la verdad. Solamente estaban predicando la verdad. No tenían ninguna culpa y los tomaron presos, les rasgaron la vestidura, les rompieron toda la ropa, los azotaron con vara mucho, dice el texto, y después los metieron en ese calabozo. Y eran las 12 de la noche, a medianoche, dice el texto, ellos cantaban salmos, himnos a Dios. Digo, qué curioso que después de semejante sufrimiento, de semejante dolor físico, de semejante crueldad, esta gente encontraba un motivo por el cual cantar. Interesante, ¿no? Porque hay gente que le duele una uña y empieza a quejarse y a despotricar. Hay gente que no sabe si va a pagar el gas el lunes o dentro de 2 o 3 días, no sabe si tiene para pagar la luz y empiezan a los gritos. Interesante porque Pablo y Silas, en uno de los peores momentos de angustia de su vida, se ve que tenían un motivo para cantar. Interesante, ¿no? Seguimos, mire, vamos con el tema del carcelero, porque no era la idea hablar de Pablo y de Silas. Digo, el carcelero tenía y tiene una semejanza muy importante con muchas personas de nuestro presente, a quienes se les ha predicado y conocen de salvación y de libertad. Les dije al principio que el carcelero algo había oído, tenía que haber escuchado. Estoy hablando de gente que se le predicó, de gente que escuchó de oídas, no de gente que está convertida. Por eso digo que el carcelero tiene mucha semejanza con muchas personas que han escuchado el reino, que han escuchado la palabra de Dios. Oído, nada más. Quizás gente que viene a nuestras iglesias, pero siguen encarcelados porque no por venir a la iglesia usted es un hijo de Dios. No por venir a la iglesia se es cristiano. A ver, le explico esto, mire. Vamos a suponer que hay gente que duerme adentro de un garage, porque veo que ahora alquilan los garages para dormir, para hacer sus habitaciones así, porque hay una gran carencia
de viviendas. Entonces vamos a suponer que usted alquila un garage y vive allí adentro, en un garage. El hecho de que usted viva en un garage, ¿eso lo hace que usted sea un auto? Si usted vive en un garage, es un auto. No, querido. Que yo viva en un garage no me hace auto. Que yo venga a la iglesia no me hace cristiano. Cristiano soy cuando realmente me entrego al Señor Jesucristo de todo mi corazón y cuando manifiesto frutos de arrepentimiento. Ese es un cristiano. Entonces, digo, este hombre, el carcelero, tiene muchas semejanzas con muchas personas de nuestro presente. Personas que quizás vienen a nuestras iglesias, pero siguen encerrados, encarcelados en prisiones de oscuridad, en cadenas de amargura, por no haber recibido todavía la libertad que proviene de Jesucristo. Este tipo de personas tienen una particularidad, ¿sabe? No solo ellos viven amargados, encerrados, la gente que vive con ellos también viven vidas amargadas, apagadas, atemorizados, por ser personas que estas, las que son como el carcelero, son personas que esclavizan, que oprimen a todos aquellos que viven cerca de ellos, a sus familias, a sus seres queridos. Y por eso decimos que son similares a este carcelero, porque no solo ellos viven encerrados, sino que también se ocupan en encerrar y en oprimir y en perturbar a todos aquellos que viven cerca de ellos. Estos son carceleros del alma y carceleros de alma. Hay personas que son muy parecidas en nuestro presente a este hombre. Ellos viven encerrados, ellos viven completamente perturbados, ellos viven completamente angustiados, agobiados, pero no se conforman con vivir así ellos. Van a perturbarle la vida a otros, van a angustiarle la vida a otros con gritos, con insultos, con cuestionamientos. Ahora este hombre, el carcelero, para que él fuese quebrantado y reconozca la salvación de Jesucristo, fue necesario que Dios lo enfrentase contra el peor de todos sus miedos. El peor de todos los miedos de este hombre no era perder a su mujer o a sus hijos. Tampoco era perder su casa. Ni siquiera era perder su vida, mire lo que le digo. ¿Sabe cuál era el peor de todos los miedos de este hombre? Que todos los presos se le escapen y tener que comparecer frente al tribuno romano. Ese era el peor de todos los miedos de este hombre. Mire, vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 21, versículo 44. Mateo 21, versículo 44. Es un texto muy corto, pero para los que son lectores de la Biblia es un texto muy conocido. Pero tiene aquí un principio, este texto, un principio espiritual muy importante, muy interesante, y que tiene mucho que ver con lo que sucede con este hombre, con el carcelero. El verso dice así: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. ¿Sabe lo que significa esto? O yo caigo en la piedra y me quebranto voluntariamente, o la roca de la eternidad cae sobre mí y me desmenuza y me hace pedazos. Y esto es lo que está viviendo este hombre, el carcelero. Esto es lo que le está pasando. A mayor dureza de corazón, más grande y pesada será la masa con la que se golpea. Escuche, esto es un principio espiritual, ¿eh? A mayor dureza de corazón, más grande y pesada será la masa con que la vida va a golpear. El carcelero era un hombre tan duro que tuvo Dios que hacer temblar la tierra debajo de sus pies. Y los muros de su inseguridad, los muros de su seguridad, se derrumbaron, se deshicieron frente a sus ojos. Toda su fuerza, toda su seguridad fueron hechas pedazos en un solo momento delante de él.
sin que este hombre pueda hacer absolutamente nada. Y las puertas de todos aquellos a quienes él tenía encerrados fueron abiertas, las cadenas se soltaron y ahora todos están libres. Todos aquellos que él tenía encerrados habían sido liberados por Dios. Todos, menos él. Él todavía estaba preso. Preso de sus temores, preso de su inseguridad, preso en su mente finita, sintió que todo se derrumbaba, sintió que ya no había solución, sintió que el mundo se le venía encima, que la muerte le caía encima, así que sacó una espada y decidió matarse gritando desesperadamente, porque la roca de la eternidad le había caído encima y lo había desmenuzado. Lamentablemente hay muchísimas personas así, que tienen que ser enfrentadas contra sus más terribles terrores, a veces contra la muerte misma, para que reconozcan sus faltas, para que reconozcan sus errores, para que reconozcan sus pecados delante de su Creador. Es lamentable que haya personas así, tan tercas, tan duras, tan obstinadas, que es necesario que todas sus seguridades sean conmovidas, que todo lo que en ellos confía sea despedazado, para que tengan que reconocerse y reconocer la condición en la que están. Ahora hay personas tan tercas, tan duras, que en el momento que se enfrentan también contra la muerte, en vez de levantar la vista al cielo, bajan la vista al infierno, como este hombre, por ejemplo, como este carcelero. Una persona evidentemente tan obstinada, tan dura, que se enfrenta contra la muerte misma, todas sus seguridades son hechas pedazos, y en vez de levantar la vista a Dios y clamar a Dios, saca una espada y se va a suicidar. En vez de levantar la vista al cielo, baja la vista hacia el infierno. Así que en el conflicto, en el peor momento de angustia de la enfermedad, hay personas que hacen esto, que en vez de levantar la vista al cielo, piensan en terminar la vida, piensan en suicidarse. Oiga, amigo, en el peor momento de su vida, Dios está a su lado. No baje la vista al infierno. En el peor momento de angustia, en el peor momento de quebranto, en el peor momento de necesidad, levante su vista al cielo, porque Dios está para tenderle una mano allí. Ese que usted piensa que es el peor momento, puede ser el momento más glorioso en el que usted se encuentre cara a cara con Dios. Este hombre, aun cuando en su angustia no levantó la mirada a Dios, a pesar de la dureza y de la ceguera de este hombre, Dios tenía preparado para él la salvación. Amados, la salvación, es precisamente lo que nuestro Dios tiene preparado para todos nosotros, los hombres. Y por supuesto eso lo incluye a usted, que nos está escuchando y tiene un grave problema. Yo no sé lo que está pasando, alguien que esté escuchando allí del otro lado, no sé cuál es su necesidad, no sé si todas sus seguridades han sido removidas, han sido conmovidas, no sé lo que le está pasando, si está gravemente enfermo, pero le digo esto de parte de Dios y con mucha autoridad. Levante la vista al cielo, levante la vista a Dios, porque Él tiene sus manos extendidas en este preciso momento hacia usted. Hoy es día de salvación para su vida. Levante la mirada al cielo, porque es precisamente desde ahí, desde el cielo, de donde viene nuestro socorro. Entonces Pablo, mire, seguimos con el texto, Pablo le grita a gran voz, dice la Biblia, no te hagas ningún daño, hay una solución para tu desgracia. No te hagas ningún daño, hay una solución para tu desgracia. ¿Cómo hay gente que tiene este formato interno, no? Que piensan que las seguridades que ellos edificaron son absolutas. Que piensan que el reino que ellos edificaron son completos y que nunca va a suceder nada y que no necesitan nada de nadie. Y que en el momento que pierden todo, como no necesitaron nunca nada de nadie, no saben a quién clamar. Entonces, como no saben a quién clamar, van a hacer lo único que saben hacer, buscar la muerte. Oiga, amado,
no busque la muerte, busque la vida. No importa que nunca la haya conocido, la vida está al lado suyo ahora, en este momento. La vida está al lado suyo ahora y solamente lo quiere bendecir. Mire, déjeme leerle otro poquito más la Biblia. Seguimos en Hechos, capítulo 16, versículo 29. ¿Ve? Si cierra la Biblia no me puede seguir. ¿Se da cuenta? No cierre la Biblia, no cierre. Dice así, mire. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Maravilloso. Dice así, mire, después que Pablo le grita, no te mates, no te hagas ningún daño porque estamos todos aquí, entonces dice el texto, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Espérese un poquito ahí. Escúcheme un poquito, por favor. Deje todo lo que está haciendo ahora, por favor, pero escúcheme un poquito. Présteme atención. Yo no sé si usted recuerda lo que le expliqué en el lugar donde estaban Pablo y Silas. Ellos estaban metidos en el calabozo de más adentro, en el calabozo donde iba todo el excremento, en el calabozo donde iba toda la suciedad, en el calabozo donde estaba la peor humillación. En ese lugar estaba Pablo y Silas, y el texto dice que este hombre se precipitó, se tiró allí adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabe? La humillación no fue solo porque se postró a los pies de Pablo y de Silas. La humillación fue porque él se clavó, se tiró de cabeza en el medio de todo el excremento, en el medio de toda la suciedad, en el medio de toda la basura, en el medio de todo el orín. Él clava su cabeza ahí adentro, porque el texto dice se tiró, se precipitó, se tiró a los pies de Pablo y de Silas. Y los pies de Pablo y de Silas estaban metidos dentro del excremento de la suciedad que habían hecho todos los presos durante vaya a saber cuánta cantidad de tiempo. Cuando se levanta, que saca la cabeza de ahí, le dice, los mira y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué terrible, ¿no? Digo, que este hombre, para encontrarse con Jesucristo, tuvo que perder toda su seguridad. Qué terrible que este hombre, para encontrar la vida, tuvo que estar al borde de la muerte. Qué terrible que este hombre, para encontrar la pureza de Dios, tuvo que ser metido en medio de la peor suciedad, en medio del orín, en medio del excremento. ¿Cómo hay gente que se parece tanto a este hombre, ¿no? Que tienen que ser llevados tan al límite, que tienen que ser llevados tan a lo profundo, tan donde no hay nada, tan donde pierden todo. Porque como leímos el texto de Mateo, el que cae sobre la roca y se quebranta, será bendecido, pero si no, la roca va a caer sobre vos y te va a desmenuzar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. Porque la Biblia dice que después de esta hay otra vida. Después de esta está la vida eterna. Y la pasaremos eternamente en la presencia de Dios. O sufriendo eternamente en la condenación. Entonces el amor de Dios es tan fuerte. El amor de Dios es tan puro, es tan grande, que no quiere dejarte solo para que pases toda la eternidad sufriendo. Si por un momento de sufrimiento, mira cómo estás. Si por un tiempo de sufrimiento, mira cómo está tu alma, mira cómo está tu vida. Imagínate toda la eternidad. El amor de Dios
es tan sublime, es tan perfecto, que a pesar de que yo lo desprecie, a pesar de que yo no le dé la espalda, a pesar de que a mí no me interese buscar de Dios, Él sí me está buscando para que no me pierda. Mire, déjeme leer unos versos más de lo que estábamos leyendo y con esto termino. Se nos está yendo la hora a cualquier lado. Dice así, versículo 16 de Hechos 30 al 33, dice, y sacándolo les dijo, esto es muy jugoso, ¿sabe? Invierta unos minutos de tiempo en escuchar, deje lo que está haciendo porque esto que viene ahora es muy jugoso, ¿eh? Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Déjeme que charlemos un momentito más de este tema. Este versículo, hay muchos que lo malentienden, el versículo 30 y 31. Hay muchas personas en el reino de Dios que malentienden este versículo o lo interpretan erróneamente. Digo esto porque yo muchas veces he escuchado decir, por ejemplo, vos tenés que creer y serás salvo vos y toda tu casa. Porque eso es lo que dice el versículo 31. Ellos le dijeron, cree solamente en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la gente te dice eso, vos cree y toda tu casa va a ser salva. Y en realidad no está mal, pero hay una interpretación allí en el fondo que no es correcta, ¿sabe? Yo quiero explicarle esto y présteme atención un momentito, por favor, porque no quiero que haya malos entendidos. Cuando Pablo le dice al carcelero, cree, cuando Pablo, escúcheme lo que le digo, carísimo, cuando Pablo le dice al carcelero, cree, le está diciendo, deja que Dios moldee tu vida, deja que Jesucristo entre dentro tuyo, deja que Dios transforme tu vida, y vos y toda tu casa van a ser salvos. Entonces la promesa es para el carcelero y para todos aquellos que se dejan transformar por la obra regeneradora del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La promesa no consiste en que usted solo venga a la iglesia y diga yo creo en Jesucristo y siga viviendo de la misma manera que lo hacía antes. La promesa no recae para esta gente. Digo porque la mala interpretación se ve de continuo en esta gente que vienen a la iglesia, pero siguen viviendo de cualquier manera y ellos creen que porque ellos dicen que creen, toda su familia va a ser salva. No, querido, toda tu familia va a ser salva si vos crees. Y el que cree es el que se deja regenerar, es el que se deja transformar. El que cree es el que cambia. Ese es el que cree. Para él es la promesa. Vos creés, vos cambiás, dejás que Dios haga la obra redentora en tu vida y toda tu casa va a ser salvo. Eso es lo que está diciendo el texto. Yo no sé si usted conoce a alguien como el carcelero. A los carceleros se les llama guardias del servicio penitenciario. Le explico un poquito más este tema. Yo no sé si usted conoce a alguien del servicio penitenciario. Estos hombres... los guardiacárceles modernos, estos hombres, no me malentienda, quizás hay algún carcelero, algún guardiacárcel, alguien que está escuchando, escúcheme lo que quiero decir. Estos hombres, por el mismo trabajo que tienen, adoptan un carácter muy fuerte, muy brusco, muy hosco. Le vuelvo a repetir, no me malentienda. Por supuesto que no todos son así, pero por el oficio que tienen, muchos adoptan, incorporan esta personalidad. Ahora, si un guardiacárcel es así en pleno siglo XXI, imagínese usted cómo habrá sido ese guardiacárcel que la Biblia relata hace 2000 años atrás. Imagínese el carácter de este hombre. Imagínese la dureza de este hombre. Y eso, en este hombre, en este carcelero del que estamos hablando, eso se transmitía a la familia.
Este hombre era una persona dura en su casa. Este hombre era una persona hosca, una persona agresiva en su casa. Y el texto que leímos, mire, del versículo 16-33 dice: y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sabe cuándo viene el bautismo? El bautismo de este hombre viene principalmente, sobre toda su familia, cuando lo ven lavar las heridas a esos que estaban presos. Imagínense los chicos. Los chicos se dijeron: ¿vos viste lo que hizo papá? Sí, yo no puedo salir del asombro. ¿Vos viste lo que hizo? Trajo a esa gente y lo sentó en la mesa en casa. Y él mismo le lavó las heridas con sus propias manos. ¿Vos viste lo que hizo? ¿Quién es el que hizo esto en papá? Yo también lo quiero conocer. Y el texto dice, cuando ellos vieron eso, dice, y él tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas. Punto y coma. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Claro, cuando la familia vio eso, cuando los hijos ven eso, cuando la mujer ve eso, dice, yo también quiero conocer al que hizo esto a mi marido. ¿Quién es? Hay que bautizarse, es el Señor Jesucristo. Vamos, nos bautizamos todos. Eso es transformación. Cree vos y toda tu casa de esa forma, deja que Dios te transforme de esa manera, de esa forma, y vas a ver cómo vos y toda tu casa son salvos. El texto sigue diciendo, mire, versículo que sigue, 34, rápido porque se nos va la hora, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Esto es cuando vinieron del bautismo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Claro, se da cuenta, eso es cambio. Eso fue cambio. Dice que cuando vuelven, él los lleva a su casa y les puso, dice el texto, él puso la mesa, él les sirvió. Es increíble, ¿no? Porque digo, no se convirtió en otra cosa cuando volvió a la casa. Cuando vuelve del bautismo, el texto dice que él le sirve la mesa. Cuando volvió a la casa, después de la bendición que había recibido, cuando volvió a la casa, después del bautismo, después de haber recibido la gloria de Dios, siguió siendo lo mismo que había sido cuando estaba allí en el bautismo, cuando estaba en el momento espiritual. Cuando llegó a la casa no se transformó en otra cosa. Digo esto porque hay hermanitos que sí que se transforman en otra cosa cuando llegan a la casa. Vienen de la gran bendición. Vienen de un gran encuentro con Dios. Vienen de recibir una palabra profética, una palabra poderosa. Vienen de recibir un renuevo espiritual. Pero cuando llegan a la casa, tocan el picaporte de la puerta y se transforman en otra cosa. Se transforman en lo que eran antes. Y empiezan a tener mala cara, a tener malas contestaciones, a tener malos gestos y quizás hasta insultar. Y recién vienen de la iglesia. Y estos son los que te dicen, sí, yo creo y mi familia va a ser salva, querido. Para que tu familia sea salva, vos tenés que cambiar. Para que tu familia sea salva, vos tenés que dejar que Jesucristo meta la mano en profundidad, adentro de tu corazón. ¿Sabe, amado? El mismo que quebrantó al carcelero, Él está tratando con nuestras vidas, y su gran amor por nosotros hace que ese poder maravilloso de nuestro Dios tenga el deseo de liberarnos, de hacernos libres de toda esclavitud, como lo hizo con el carcelero. Pero quizás, también como el carcelero, tengamos que ser confrontados. Todas nuestras seguridades tengan que ser removidas. Quizá con este simple mensaje nos quebrantemos y entreguemos lo que Dios nos está pidiendo. Ojalá sea así. Que Dios no tenga que quitarnos toda nuestra seguridad para encontrar la salvación. Que no tengamos que estar al borde de la muerte para encontrar la vida. Que no tengamos que ir a parar al excremento para entender la pureza y la santidad de Dios. Hoy, amado, hoy todavía es tiempo de salvación. Solo tenemos que entregar lo que sabemos muy bien que Dios nos está pidiendo.